La sociedad de hoy en día vive juzgando a los seres homosexuales, señalando su forma de amar como algo ajeno o incorrecto. Pero al igual que ellos, Jesús también fue juzgado y visto como un paria por las autoridades de su época. Esto nos lleva a plantear una pregunta que sacude los cimientos de la fe. ¿Y si Jesús fue homosexual? Él no tuvo esposa, no tuvo hijos, y pasó sus noches más profundas en una intimidad exclusiva con varones. Hoy vamos a analizar las pruebas ocultas de un hombre que decidió amar fuera de todas las normas establecidas. Durante casi 2000 años, la figura de Jesús de Nazaret ha sido esculpida por instituciones que necesitaban un modelo de castidad absoluta para sostener sus propias estructuras de poder. Se nos ha enseñado a ver a un Cristo que no siente, que no desea y que no posee una orientación afectiva. Vi como si la divinidad fuera incompatible con la complejidad de la sexualidad humana. Pero si aceptamos la premisa fundamental del cristianismo, que es la encarnación, debemos aceptar que Jesús fue plenamente hombre. Y ser plenamente hombre implica tener una identidad emocional y sexual. La historia oficial ha preferido el vacío antes que la diversidad. Sin embargo, cuando analizamos los textos antiguos con una mirada libre de las cadenas del medievo, surge una pregunta que no es una blasfemia, sino un acto de honestidad histórica. ¿Por qué un hombre joven, en una cultura donde el matrimonio era una obligación social y religiosa estricta, permaneció soltero y rodeado de un círculo íntimo de varones? En la Judea del siglo I, la soltería era vista con sospecha, casi como una afrenta a la bendición de la vida. Al no seguir el camino del matrimonio tradicional, Jesús ya estaba rompiendo el molde de la heteronormatividad de su época. Esta ruptura no era casual, era una declaración de libertad. Al explorar la posibilidad de su homosexualidad, no estamos intentando reducir su figura, sino expandirla. Estamos buscando el rastro de un hombre que amó de formas que su sociedad no podía catalogar. Esta investigación nos lleva directamente a las fuentes más puras, donde el lenguaje del amor masculino alcanza niveles de una intensidad que la traducción moderna ha intentado suavizar. Dentro del Evangelio de Juan, aparece una figura enigmática que ha desconcertado a los estudiosos durante siglos. Se le conoce simplemente como el discípulo amado. No es solo un seguidor más, es alguien que ocupa un lugar de privilegio físico y emocional que ningún otro apóstol reclama. En la Última Cena, las Escrituras describen a este joven reclinado en el regazo de Jesús, en una postura de intimidad que, en el contexto cultural de la época, sugería un vínculo mucho más profundo que la camaradería. La palabra griega utilizada para describir este amor no es siempre ágape, el amor desinteresado y espiritual, sino que a veces se entrelaza con matices de filia y una cercanía que evoca la tradición de los vínculos platónicos entre hombres. El teólogo Theodore Jennings ha sugerido que la relación entre Jesús y este discípulo es la evidencia más clara de una orientación homosexual en el Maestro. Si Jesús amaba a este hombre de una manera preferencial, ¿por qué nos cuesta tanto imaginar que ese amor incluía la totalidad de su ser? Negar esta posibilidad es negar la capacidad de Jesús para validar todas las formas de existencia humana. Al observar la relación con Lázaro, a quien Jesús llora con una angustia que los presentes describen diciendo, «Mirad cómo le amaba», vemos a un hombre que no teme mostrar una vulnerabilidad extrema ante sus vínculos masculinos. Esta sensibilidad no lo hace menos sagrado, lo hace más real. El secreto que nadie se atrevió a preguntar es si ese amor era la base de su mensaje de inclusión universal. Jesús fue un revolucionario de los afectos. En un mundo dominado por el patriarcado y la línea de sangre, él propuso una nueva forma de familia. «Quien no deje a su padre y a su madre por mí, no es digno de mí», decía con frecuencia. Esta invitación a abandonar la estructura familiar convencional para formar una comunidad errante de hombres y mujeres era, en sí misma, una postura queer para su tiempo. Jesús estaba desplazando el centro de la vida del matrimonio reproductivo hacia la comunión espiritual y afectiva entre iguales. Muchos historiadores señalan que la ausencia de una esposa en la vida de Jesús es el silencio más estruendoso del Nuevo Testamento. Si hubiera estado casado, los evangelios lo habrían mencionado como algo natural, pues el matrimonio era la norma. El hecho de que no lo estuviera y que su mensaje se centrara en un amor que trasciende las leyes biológicas sugiere que su propia identidad estaba fuera de los márgenes.
Él se rodeó de los marginados, de los que estaban fuera de la ley. Y es precisamente en esos márgenes donde las identidades diversas siempre han encontrado refugio. La enseñanza de Jesús sobre los eunucos es otro punto de inflexión fundamental. Él habló de aquellos que nacieron así, de aquellos que fueron hechos así por los hombres y de aquellos que se hicieron a sí mismos eunucos por el reino de los cielos. En el lenguaje de la antigüedad, el término eunuco a menudo englobaba a todos aquellos cuya sexualidad o condición física no encajaba en el matrimonio reproductivo. Jesús no solo los aceptó, sino que les otorgó un lugar de honor en su mensaje. Estaba validando a quienes la sociedad desechaba por su diferencia. Antes de continuar, si esta información está resonando contigo, hazme saber que estás aquí. Escribe en los comentarios tu edad y desde dónde nos ves. Y dale me gusta a este video para que estas enseñanzas lleguen a quienes las necesitan. Existe un pasaje extraño en el Evangelio de Marcos, específicamente durante el arresto en el huerto de Getsemaní. Se menciona a un joven que seguía a Jesús, cubierto solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo. Cuando intentan prenderlo, el joven deja caer la sábana y huye desnudo. ¿Quién era este joven y qué hacía allí, en la intimidad de la noche, vestido de esa forma junto al Maestro? Este detalle, que parece irrelevante para la narrativa de la Pasión, es visto por algunos analistas como un fragmento sobreviviente de una tradición más antigua y privada. El Evangelio secreto de Marcos, un fragmento descubierto por el profesor Morton Smith en 1958, habla de Jesús resucitando a un joven y pasando una noche con él. Pues Jesús le enseñó el misterio del reino de Dios. Aunque la autenticidad de este fragmento ha sido debatida amargamente por la Iglesia, la sola existencia de tales relatos sugiere que en los primeros siglos del cristianismo, la idea de un Jesús con vínculos íntimos masculinos no era impensable. Para los antiguos, la unión entre dos almas masculinas podía ser el camino más alto hacia la divinidad. Si Jesús participó de esta visión, su sacrificio cobra un sentido nuevo. Él no solo murió por los pecados del mundo, sino que vivió para demostrar que ningún cuerpo es impuro y que ningún amor es ajeno a la mirada de Dios. La sal de su enseñanza era la verdad, y la verdad es que el amor no conoce géneros cuando nace del Espíritu. ¿Por qué es importante considerar si Jesús era homosexual hoy en día? No es para generar escándalo, sino para sanar heridas históricas. Durante siglos, la figura de Cristo ha sido utilizada como un mazo para golpear a la comunidad LGBTIQ+. Se ha dicho que su estilo de vida es contrario a lo divino. Pero si el mismo Jesús habitó esa identidad, entonces el edificio del odio se derrumba por completo. Un Jesús homosexual es un Jesús que entiende perfectamente el rechazo, el aislamiento y la necesidad de crear espacios de pertenencia fuera de la norma. Es un Jesús que nos recuerda que la luz espiritual no depende de a quién amamos, sino de la intensidad y la pureza de ese amor. Al reconocer esta posibilidad, devolvemos a Jesús su humanidad robada y le damos a millones de personas un espejo donde verse reflejados en lo sagrado. Los antiguos decían que la verdad es como la luz, no puede ocultarse para siempre bajo un celemín. La posibilidad de un Jesús diverso es una de esas luces que están emergiendo del polvo de la historia. Es una invitación a leer las Escrituras no con el miedo del castigo, sino con la apertura del corazón. Porque si Dios es amor y Jesús es la encarnación de ese Dios, entonces no puede haber ningún rincón del amor humano que Él no haya explorado, santificado y vivido en su propia carne. Al final del camino, lo que queda no es una etiqueta, sino una presencia. Jesús de Nazaret sigue siendo la figura más influyente de la historia, no por las reglas que impuso, sino por las barreras que derribó. Si fue homosexual, su mensaje de «amaos los unos a los otros» se convierte en el manifiesto de libertad más grande jamás escrito. Es la validación de que el deseo y la devoción pueden ser una misma cosa, de una ofrenda sagrada en el altar de la existencia. No necesitamos pruebas arqueológicas definitivas para permitir que esta idea transforme nuestra espiritualidad. Necesitamos, más bien, la valentía de aceptar que lo divino es mucho más vasto de lo que nuestras mentes pequeñas han querido permitir. Jesús es la sal que purifica nuestros prejuicios.
Es la huella de la luz que nos guía hacia una comprensión donde nadie es excluido del banquete del reino. El secreto que nadie se atrevió a preguntar está ahora frente a nosotros, no como una respuesta cerrada, sino como una puerta abierta, una puerta hacia un Cristo que nos ama en nuestra totalidad, sin importar a quién sostengamos de la mano en la oscuridad de la noche. Porque en el reino del Espíritu, solo el amor es la medida de todas las cosas. Si este viaje a través de la historia y el Espíritu te ha resonado, te invito a que te unas a nuestra comunidad para seguir cuestionando lo que siempre nos dijeron que era incuestionable. Gracias por permitirte dudar, porque en la duda es donde realmente comienza la fe. Nos vemos en el próximo encuentro con la verdad.